Bueno. Entonces, estábamos diciendo las capas, estábamos mostrando las capas del tubo digestivo. Y en eso de mostrar las capas, a ver si conecta, ahí está, perfecto. Entonces decíamos que había una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. Pero ahora hago un agregado. Una vez que tengo mucosa, submucosa, muscular y adventicia, aclaro lo siguiente. En la mucosa tengo el epitelio con su lámina propia, o sea, su membrana basal, el lugar donde se apoyan el epitelio, y luego tengo la muscularis mucosae, o sea, la muscular de la mucosa. La mucosa tiene su propia muscular, que es una capa muy delgadita de músculo liso, cuya función es plegar a la mucosa propiamente dicha. O sea que esta mucosa que ustedes ven acá, toda plegada, la mucosa que ustedes están viendo en la diapositiva toda plegada, esa mucosa que ustedes están viendo plegada, que se ve acá, pero espere, yo quería poner otra cosa, quería poner la diapositiva, ahí está. La mucosa que se ve toda plegada, está plegada, sí, por supuesto, porque el órgano se aplana, pero no solamente eso, sino porque la muscular de la mucosa está retrayendo esa mucosa. Entonces la mucosa se pliega toda y se forma todo, como que se achicharra, ¿no es cierto? Y se forma toda una serie de pliegues y la mucosa ocupa menos espacio. Entonces, no confundir la muscular de la mucosa con la muscular del órgano. ¿Está bien? La muscular del órgano tiene, a su vez, en el caso del esófago, dos estratos. En la mayoría de los órganos del tubo digestivo tiene dos estratos. En el caso del esófago tiene dos estratos, uno circular interno y uno longitudinal externo. Bien, ¿eso para qué sirve? Lógicamente, la utilidad es el músculo circular, a medida que se va contrayendo, va haciendo que el alimento vaya bajando a través del órgano. Es decir, la muscular sirve para ir apretando la luz del órgano e ir exprimiendo el órgano hacia abajo. Y la circular, esa es la circular, perdón. Y la longitudinal, que las fibras están así alargadas, sirve para que cuando la longitudinal se contrae, ese segmento por el que se va contrayendo, el órgano se pone como rígido, se pone derechito. Entonces se pone derechito, por debajo del alimento se pone como derechito, y por arriba del alimento se va exprimiendo. Entonces el alimento baja, después se pone derechito otro segmento y se exprime más abajo, y viene como una onda y baja el alimento. O sea que la idea de que haya una circular y una longitudinal es para que la longitudinal abra la luz y la circular la cierre. Bien, ahora, acá viene un concepto que quiero que tengamos bien presente y que lo vamos a mencionar varias veces también. Alguna vez mencionamos, ahora lo mencionamos de nuevo y lo vamos a seguir mencionando. Primer concepto. En realidad es un concepto con varios conceptos adentro. Primer concepto, primera aclaración. Neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo y tienen axones, dendritas, prolongaciones, y una prolongación que se llama axón, o algunas prolongaciones se llaman axones, que son un poquito más largas, son dendritas más largas, o dendritas especializadas. Bueno, entonces tengo una neurona. Las neuronas se interconectan entre ellas. Eso vale siempre. Sistema nervioso central, no quieras, las neuronas se interconectan entre ellas, utilizan los axones y las dendritas, que son sus prolongaciones, para interconectarse y forman redes. Probablemente han visto montones de veces en la televisión, porque ya hoy en día en la tele ven programas o series de cosas médicas y qué sé yo, y siempre aparecen esa imagen de las neuronitas y que hacen como una especie de electricidad que se ve correr entre ellas. No sé si lo han visto alguna vez, pero supongo que sí. Supongo que han visto. Bueno, esas redes que se forman de neuronas se forman entre sus prolongaciones. Bueno, cuando esas neuronas
cuando los axones de las neuronas se van interconectando fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera de las cavidades del encéfalo y la médula espinal, esas redes que se forman se llaman plexos. Por ejemplo, acá hay un plexo, miren, esto es un plexo. Ahí se ve. Esto se llama plexo esofágico. Acá no están los cuerpos, acá están solamente los axones de cuerpos que se encuentran en el bulbo raquídeo, más arriba, por acá arriba. Sin embargo, acá los axones van llegando y forman una red entre ellos. ¿Ven? Esto es un plexo, es esa red, donde axones que vienen con este nervio amarillo, es decir, esto es un conjunto de axones, es un nervio, un conjunto de axones. Los axones son prolongaciones, como cilindritos, también se llaman cilindroejes. Son cilindros que provienen de las neuronas y están hechos justamente de membrana celular con citoplasma dentro. Bueno, esos conjuntos de axones que vienen bajando, los conjuntos de axones que vienen bajando, de repente toman distintos caminos. Hay conjuntos de axones que bajan para un lado, otros que siguen para otro, y dentro de esos conjuntos otros conjuntitos se separan y se juntan con otros conjuntitos que vienen de otro lado y forman redes. Esto no quiere decir que esto no esté hecho de axones. Si yo analizo estas redes, encuentro axones. Y si sigo el axón, cada axón, por ejemplo, acá en esta línea amarilla, en esta, yo saco un axón, lo acerco bien y veo un axón. Bueno, ese axón no se mezcla con los demás axones, en el sentido de mezclar su membrana celular. Se mezcla en el sentido simplemente del axón. Entonces, si yo sigo hacia arriba, un axón que está acá, voy a encontrar un cuerpo neuronal en el bulbo raquídeo. Y si sigo un axón que esté en ese mismo axón, hacia abajo, voy a encontrar que va a llegar a una célula efectora en el estómago, probablemente, o en el esófago. Es decir, que el axón no se corta nunca, no se mezcla nunca el contenido propio del axón. Lo que se mezclan son axones, que se van juntando y separando, y juntando y separando, y forman estas redes. Eso se llaman plexos. O sea que cuando uno habla de plexos, está hablando de redes de axones. Redes de axones. A veces, en esas redes de axones, las neuronas están, cuando ustedes ven en la tele, esas neuronitas que están ahí, como jugueteando, bueno, esos son redes de axones, son plexos. Están los cuerpos y están las redes. Son plexos, ¿está bien? O podría interpretarse como un plexo, ¿está bien? Es decir, que el plexo es este entrecruzamiento de axones, o de dendritas cuando es más pequeño el lugar. Bien, concepto de plexo, ¿está bien? Concepto de plexo, 1. 2, concepto de neuronas en el tubo digestivo. Dentro de la pared del tubo digestivo, dentro de esas 4 capas que vimos, hay millones de cuerpos neuronales. Millones de cuerpos neuronales. Así como hay células musculares, así como hay células de tejido conectivo, así como hay células epiteliales, hay células nerviosas, neuronas. Bueno, pero neuronas hay en todas partes del cuerpo. No hay en todas partes del cuerpo. El músculo no tiene neuronas, cuerpos neuronales. Al músculo le llegan axones, sí, pero no tiene cuerpos neuronales adentro, no tiene neuronas. ¿Está bien? Tiene cuerpos neuronales, sí, perdón, tiene axones, no cuerpos neuronales. Tiene axones, pero no tiene cuerpos neuronales. Un músculo, un hueso tampoco. ¿Está bien? Un pulmón tampoco. No tienen cuerpos neuronales, tienen axones, que provienen de cuerpos que pueden estar en cualquier lado. En cambio, en el tubo digestivo, en toda la pared, hay axones que provienen de otros lados, como estos que van a terminar en el tubo digestivo, como estos que estoy viendo acá. Hay axones, sí, pero además hay cuerpos neuronales, millones de ellos. Se dice que todo el tubo digestivo en conjunto tiene prácticamente la misma cantidad de neuronas que el propio cerebro. Miren la cantidad de neuronas que hay ahí adentro. ¿Está bien? Estas no sirven para pensar, sirven para modular actividad del tubo digestivo y sirven para modular
actividades endocrinas y para modular actividades relacionadas con la propia vida. Modulan actividades, pero no sirven para pensar. Bueno, hay gente que pareciera que pensara con su estómago, pero estas no es el caso, ¿no? Es decir, que las neuronas se distribuyen en todo el tubo digestivo. El esófago está plagado de cuerpos neuronales. El estómago está plagado de cuerpos neuronales. Ahora, ¿dónde se ubican esas neuronas puntualmente? ¿No? Y ahí está el concepto que sí vemos ahora, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, ¿dónde se encuentran esas neuronas? Se encuentran distribuidas de forma relativamente homogénea entre las capas que acabamos de mencionar. ¿Está bien? Entonces, ahí dice, la submucosa. ¿Está bien? Vean que dice submucosa. Bueno, la submucosa está hecha de tejido conectivo y tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Entre la submucosa y la muscular, en forma de red, se disponen un montón de cuerpos neuronales. O sea que se dispone un plexo, ¿está bien? Que se llama plexo submucoso o plexo de Meissner. ¿Está bien? Como está escrito ahí. Entonces, plexo submucoso, plexo de Meissner. Entonces, dos plexos que se encuentran, dos plexos. Un plexo que se encuentra entre la submucosa y la muscular. ¿Qué es ese plexo? Montones de cuerpos neuronales. Montones. Bueno, pero uno dice, bueno, ¿y para qué están ahí? Bueno, tienen modulación de algunas cosas que por ahora no vamos a ver hoy, pero lo que sí les cuento hoy es que esos plexos están hechos de cuerpos neuronales y axones. Los axones van a parar a las glándulas de cada órgano. Y acá hago una aclaración que hago hoy y que la voy a hacer de vuelta muchas veces, pero quiero que la aprendan ya mismo, ahora. Las neuronas tienen un cuerpo y prolongaciones. Yo acá hago una neurona típica, después vamos a ver cuando veamos nervioso que hay distintos tipos de formas, pero acá hago una neurona, típica neurona, la que ustedes vieron en miles de dibujitos en todos lados. Una neurona, ¿está bien? La neurona, el trabajo de la neurona, el trabajo final de la neurona consiste en liberar una serie de sustancias que se llaman, ¿cómo se llaman las sustancias que liberan las neuronas? Se llaman neurotransmisores. Bueno, quedó medio chicharrado, pero bueno. Neurotransmisores. Cada neurona libera un tipo específico de neurotransmisores. ¿Está bien? Neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que están en el cuerpo y que las comemos y que están, pero que cuando la neurona las libera en su axón, tienen actividad sobre una célula que esté al lado. La célula que está encargada de recibir esos neurotransmisores bueno, acá la dibujé medio así alargada. La célula que está encargada de recibir los neurotransmisores y que tiene receptores para esos neurotransmisores se llama célula efectora. Efectora porque efectúa una actividad porque recibió esos neurotransmisores. Es una célula efectora, ¿está bien? Las células efectoras pueden hacer una actividad que puede ser en más o en menos. Es decir, la célula efectora cuando recibe el neurotransmisor, por ejemplo, puede contraerse, si es un músculo. Hay células efectoras que reciben neurotransmisores y se contraen, y hay otras células efectoras que reciben neurotransmisores y se relajan. Depende cómo está hecho el sistema. Pero existen las dos opciones. O sea que las neuronas, en última instancia, liberan neurotransmisores que actúan sobre células efectoras.
Pero las neuronas tienen solo 3 tipos de células efectoras. En todo el organismo hay solo 3 tipos de células efectoras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las neuronas tienen sus axones terminando solamente en 3 tipos de células. ¿Cuáles son esos 3 tipos de células? 1, otras neuronas. O sea que una neurona puede ser la efectora de otra. Es decir, que el axón el axón de una neurona puede terminar en otra neurona. Liberarse el neurotransmisor y la otra neurona hace un efecto, el que fuera, no importa. Puede ser que sea un efecto en más o un efecto en menos, pero un efecto. Bien. El otro tipo de células sobre las que puede actuar una neurona es el músculo. Músculo liso o músculo cardíaco o músculo esquelético, cualquiera de los músculos, es la segunda célula efectora. Cuando una neurona descarga su neurotransmisor sobre un músculo, puede hacer que el músculo se contraiga o que se relaje de acuerdo al lugar donde estemos hablando. Por ejemplo, cuando un axón termina en músculo liso vascular periférico y libera noradrenalina, la célula efectora capta esa noradrenalina y se contrae. Sin embargo, si la neurona no termina en un músculo liso de un vaso periférico y termina en el músculo liso de un vaso del corazón, en el vaso del corazón, ese músculo liso, en vez de contraerse, se relaja. Porque funciona así ese músculo. ¿Está bien? Pero en última instancia, la neurona terminó sobre ese músculo y también terminó sobre el otro que habíamos mencionado, en el músculo liso vascular periférico. Bien. Segundo, entonces, el músculo. O si la neurona termina en el músculo esquelético, entonces contraemos, músculo esquelético se contrae. ¿Está bien? Perfecto. Por último, la última célula sobre la cual puede terminar una neurona es una célula glandular. Célula glandular. Un axón termina sobre una célula glandular y puede tener una respuesta en más o en menos. Hay glándulas que tienen axones que terminan en ellas y esos axones obligan a que esas células secreten, y hay otras células u otras glándulas, otras circunstancias en las que hay axones que terminan en glándulas y cuya secreción de neurotransmisores termina en la no secreción glandular. ¿Está bien? En la inhibición de la glándula. O sea que las neuronas pueden modular la actividad de otra neurona, la actividad del músculo y la actividad de las glándulas. ¿Está bien? Entonces, si yo pregunto, ¿los axones pueden terminar sobre células del hueso, o sea, sobre un osteocito? La respuesta es no. Las células nerviosas no terminan sobre osteocitos. No hay axones sobre los osteocitos. O sea que el osteocito yo lo puedo recorrer toda su cubierta y nunca voy a encontrar un axón terminando en él. Una célula del cartílago va a tener terminaciones axonales, nunca. No tiene. Por lo menos lo que sabemos hasta ahora no hay. ¿Está bien? ¿Un fibroblasto tiene? No. Una célula una célula de la sangre tiene terminaciones axonales o terminaciones nerviosas? No. ¿Se entiende? O sea que las terminaciones axonales son específicas para células glandulares, para músculo y para neuronas. El tubo digestivo tiene glándulas anexas. Las glándulas salivares, el páncreas, el hígado. Sí, tiene glándulas anexas.
que son órganos glandulares que están fuera del tubo digestivo. Esas glándulas tienen regulación del sistema nervioso. Sí, sí. No lo apagues, espera. No, no lo apago. Bueno, entonces, no hay problema. Tienen terminaciones nerviosas. ¿Está bien? Pero todo el tubo digestivo está plagado de glándulas. Y ahora yo no les mencioné, pero ahora les voy a mencionar, porque hay un tema que tengo que mencionar. Bueno, entonces todo el tubo digestivo está plagado de glándulas. Y todo el tubo digestivo tiene músculo liso. Por lo tanto, tiene que haber regulación nerviosa. Bueno, los plexos tienen como función regular la secreción y la motilidad del tubo digestivo. En el caso del plexo de Meissner o plexo submucoso, está relacionada su actividad más con la secreción o inhibición de la secreción, es decir, con la regulación de la secreción del tubo digestivo. ¿Está bien? Bien. Entonces, el plexo submucoso es un conjunto de neuronas que forman una red que se ubica entre la submucosa y la muscular, cuyos axones terminan principalmente en glándulas del propio órgano. Y en este caso hago la aclaración. La mucosa tiene un epitelio, ¿está bien? El del órgano. Y cuando hablamos de mucosa yo tenía que mencionar qué tipo de epitelio tenía. Yo les dije que tiene un epitelio plano estratificado, pero lo que no les dije fue que ese epitelio está lleno de células caliciformes. ¿Qué significará célula caliciforme? ¿Vendrá del calcio, no? No calciforme, caliciforme. Célula con forma de cáliz. Cáliz. ¿Y qué es un cáliz? ¿Qué momento? ¿No vieron Indiana? Una copa. Un vaso o una copa, claro. Una copa o un vaso. Estas tienen forma como acopada, tienen una forma, no copada, sino como con forma de cáliz, y entonces se llaman células caliciformes. La muscular está llena de células caliciformes. Esas células caliciformes secretan principalmente moco en el esófago. Y esas células son células secretoras, por lo tanto son células glandulares, son glándulas unicelulares. Y quien regula la secreción de esas glándulas es el plexo de Meissner. O sea que los plexos de Meissner están para regular las secreciones locales, las secreciones de los órganos en particular donde se encuentran esos plexos. Entonces tengo el plexo submucoso con neuronas que regulan la secreción. Eso vale para el esófago, vale para los otros órganos que vamos a mencionar. Y luego tenemos en la muscular, entre la circular y la longitudinal, o sea, entre la circular interna y la longitudinal externa, entre las dos capas, se encuentra otro plexo, o sea, otro conjunto de neuronas, que toman el nombre de plexo, como dice ahí, de Auerbach, que es el que lo describió, o también se le llama plexo mientérico. Yo le dibujo acá como si estuviera el plexo ahí, miren, ahí está. Entre la muscular, entre la circular interna y la muscular longitudinal externa, o sea, entre la longitudinal externa y circular interna, ahí veo un montón de neuronitas con sus prolongaciones, formando el plexo mientérico o de Auerbach. ¿Y para qué estará ese plexo? Bueno, ese modula principalmente la motilidad o movimiento o movilidad, como quieran llamar, lo mismo yo suelo decir motilidad, que es un término que se usa habitualmente para el tubo digestivo, la motilidad de
de esa musculatura está regulada por este plexo. ¿Sí? Bien, o sea que ahí tengo los dos plexos, plexo de Meissner y plexo de Auerbach, o plexo submucoso y plexo mientérico, que regulan el movimiento y la secreción del órgano. Esos plexos no son, tienen cierta independencia, pero no son totalmente independientes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos axones que ustedes están viendo acá, estos que están acá y que vienen directamente del bulbo raquídeo, de la cabeza, del encéfalo, estos axones también terminan en esas capas y estos axones modulan a estas neuronas que están en estos plexos. Es decir, que estas tienen cierta independencia, pero también responden a las neuronas del sistema nervioso central. O sea que estas neuronas no son independientes, estas neuronas reciben, a ver si tengo otro colorcito acá. Ahí lo represento de esta manera, ¿ven? Ese es el axón amarillo que ustedes ven, emitiendo prolongaciones, del que se van desprendiendo axones que van a parar a las neuronas que ya están en los plexos. Entonces esos plexos tienen modulación del sistema nervioso central. Es decir, que si el sistema nervioso central quiere cambiar el modo de la secreción o de motilidad, lo puede hacer. Mientras tanto, el sistema que está más bajo funciona solito. Es como el corazón tiene marcapasos, no es sistema nervioso, el marcapasos, no importa, tiene un marcapaso que funciona solo, pero el sistema nervioso central puede modular la actividad de ese marcapaso. Bien. Entonces ahí tengo, por un lado, cómo está constituido el tubo digestivo en términos generales, y por otro lado, cómo está hecho el esófago. Cosas particulares del esófago y cosas generales hemos mencionado. Con respecto al esófago, una cosa particular en su constitución es como dice acá, la muscular tiene una parte superior que tiene músculo estriado y una parte inferior que tiene músculo liso. O sea que ese músculo en la parte superior es estriado. ¿Está bien? Y estriado significa que es voluntario, pero la verdad es que no es tan voluntario, porque nadie puede detener la deglución. Si yo le digo a ustedes, bueno, a ver, bueno, sí, cuando tragamos dos yemas de huevo y nos quedan atragantadas acá en el medio, pero si no, yo le digo a ustedes, bueno, comete un pedazo de pan y dejátelo acá nomás, frenalo cuando llegue acá. No se puede hacer. Generalmente, por ahí alguno me dice, sí, mirá, y me muestra, y sube el pan, baja el pan y todo, pero no creo. Pero por ahí alguno lo haga. Pero en términos generales no podemos. O sea que aunque es músculo esquelético, la parte superior, es decir, es músculo estriado, es músculo supuestamente voluntario, no responde a la voluntad habitualmente. Así que aclaramos que la parte superior tiene músculo voluntario, pero como la faringe tiene músculo voluntario. Pero la faringe tiene músculo voluntario y podemos entenderlo más porque si nosotros queremos iniciar la deglución, yo le digo a alguien, trague saliva, traga y mueve su faringe en forma relativamente voluntaria. O algo, pero en el esófago no podemos hacer. Bueno, detenga la comida en el tercio superior. No, eso no lo podemos hacer. Bueno, entonces ahí tengo el esófago descrito en términos generales. Descrito cómo está constituido, hemos visto los lugares donde está. Ahora contamos un poquitito de con qué se relaciona el esófago, para tener una noción de los órganos que están alrededor del esófago. Y en este sentido, lo dividimos en una parte superior, que sería la porción cervical, una parte media, que sería la porción torácica, y una parte inferior, que sería la abdominal. En el esófago cervical, cuando hablamos del esófago cervical, miren dónde está el esófago cervical. Acá lo estoy viendo, ¿no? Pero ahora les muestro. No, tengo que hacer fin de presentación, porque tengo que ir de nuevo a nuestra amiga diapositiva de por acá arriba.
Ahí está. Bien, ahí veo el esófago. ¿Lo ven al esófago acá? ¿Se ve el esófago? ¿Qué opinan? Sí, ¿Se ve el esófago? Sí. ¿Cómo se ve el esófago ahí? Si alguien tuviera que describirlo. como un tubo con rayitas. Como un tubo con rayitas. Bueno, si me dice un tubo con rayitas, yo puedo interpretar que me está describiendo esto. ¿Correcto? Claro, eso. Pero justo ese no es el esófago. Ah, no, es lo que vimos la vez pasada, que lo envuelve el músculo. El esófago es esta línea que se ve acá. La línea. Esa línea marrón oscuro. Cuya pared es esto rojo que se ve acá y acá. Esta línea rojita que yo veo ahí, y esta línea rojita que yo veo acá, o esa línea gruesa, ¿va? Y esto que está acá, marroncito, eso es el esófago. ¿Se entiende? Esto es el esófago. Acá. Bueno, se me mueve el cursor, no es que lo muevo yo. ¿Eh? No sé por qué el cursor hace lo que quiere. ¿Ve? Esto que está acá es el esófago. Y las paredes son los rositas que está acá al costado. ¿Está bien? El esófago. Que empieza acá mismo, detrás de esto que está acá, que pertenece a la laringe, aparece ya ahí la línea marrón y la rosa doble. Una de acá, tengo rosa, marrón, rosa. Rosa, marrón, rosa. Y lo que está adelante es toda esta zona que está acá, que tiene cartílago acá hasta acá, todo esto así, es la laringe. Esta. Y abajo, todo esto que tiene las lineecitas, que representan los anillos traqueales, es la tráquea. Entonces ya tengo lo que tengo delante del esófago. Miren, ahí tengo el esófago. ¿Qué tiene por delante y qué tiene por detrás el esófago? Por delante la tráquea. Delante tiene la tráquea y la laringe. Y atrás la columna vertebral. Y atrás la columna vertebral. Esas son las relaciones del tórax del esófago. Se ven perfectamente, las están viendo ahí. O sea, la descripción es de lo que se ve. La anatomía es eso, la descripción de lo que está. Y eso, entonces yo se los digo, pero está ahí. ¿Está bien? O sea que si yo tengo que encontrar el esófago, digo, a ver, ¿cómo hago para encontrar el esófago en el cuello? Y mira, hace un tajito, corre la tráquea y vas a ver el esófago, por ejemplo. Podría decir eso. ¿Por qué? ¿Y por qué vas a hacer eso? Y porque el esófago está atrás de la tráquea. ¿Está bien? Bueno. Entonces ahí tengo el esófago cervical. En el tórax, bueno, y el esófago cervical, ¿qué tiene a los lados? El paquete vasculonervioso del cuello. Ese mismo que tiene la faringe arriba, lo tiene abajo el esófago. Que, dicho sea de paso, y sí creo que lo vamos a ver ahí. Le hago una consulta, profesor. En la Yes. imagen anterior, un corte sagital, ¿no? De paso Sí. práctico. Sí, Perfecto. exactamente. Totalmente sagital. No, casi totalmente. Bueno, acá tengo el exófago torácico. El esófago torácico. Ni es exófago ni es torácico. No me vaya a escribir nunca nadie torácico. Porque... Torácico. Muy bien. Entonces ahí tenemos el esófago torácico. No. Esto no quería. Ahí está. El esófago cervical, acá lo veo terminando. Fíjense cómo está acá la tráquea por delante y no veo por detrás la columna, pero está por detrás del esófago. Y acá estoy viendo esta arteria con este nervio. Acá veo la arteria, el nervio y la vena. Esta vena que está ahí, esa vena yugular interna. Ese nervio, nervio neumogástrico o vago. Y esta arteria, la carótida primitiva. Este es el paquete vasculonervioso del cuello
que se va a ir a disponer justo al lado del esófago. Un paquete de cada lado. Esto es un paquete vascular nervioso. Ahí está. Vena yugular interna, esa. Arteria, carótida primitiva, esta. Y nervio vago, ese. Se llama nervio vago o neumogástrico o décimo par craneal. O décimo nervio craneal también, lo mismo. Ahora me meto en el tórax. Y en el tórax me pasa lo siguiente. Por delante el esófago va a tener dos cosas. Una la veo perfecta. En la parte superior, ¿sí? En el tercio superior, voy a encontrar el esófago detrás de esto que se ve acá. ¿Qué es esto que está acá? Que no me deja ver el esófago. Esto y esto. La tráquea. O sea que en el tercio superior está detrás de la tráquea. ¿Está bien? O sea que tiene a la tráquea por delante. Y en el tercio inferior tiene algo por delante que no lo veo, pero que me lo puedo saber, lo sé de memoria y lo puedo identificar. ¿Qué tendrá que haber acá? El corazón. El corazón. Para ser exactos, la aurícula izquierda del corazón. Esa es la relación del esófago. La aurícula izquierda del corazón. O sea que el esófago tiene por delante el corazón. Puedo decirlo al revés. El corazón tiene por detrás al esófago. ¿Está bien? El esófago tiene por delante al corazón. Y por detrás, acá arriba, tenía la columna. Pero acá abajo, la columna, acá no está del todo bien el dibujo, pero está casi del todo bien. Por detrás, en la parte inferior, perdón, y por detrás tiene, por arriba, tiene a la columna. O sea que en el tercio superior, en el tórax, está por detrás la columna. Pero en el tercio inferior, la columna ya no está. Está la aorta descendente. Entonces, aorta descendente como relación posterior y columna vertebral como relación posterior, que acá no la veo, pero que ahora vamos a ver. Bien. Entonces tengo ahí el esófago. Luego, digo, ¿qué hay a los lados del esófago en el tórax? Bueno, los dos pulmones. Solo que en el lado izquierdo hay una parte que la aorta, que es esta que viene descendiendo, la aorta lo desplaza, en este pedacito, lo desplaza, entonces tengo la aorta solo para el lado izquierdo y pulmón, y en el lado derecho solo el pulmón. ¿Está bien? Como relaciones básicas dentro del tórax. Y por último digo que el esófago está envuelto, como se ve acá, por el plexo neumogástrico, ¿está bien? Que no es más que los nervios neumogástricos formando una red. ¿Ven? Plexo neumogástrico. Bien. En realidad hay un plexo neumogástrico anterior y uno posterior, pero no importa, el plexo neumogástrico. Nosotros para que describamos qué es esto, porque estamos viendo eso ahí, ¿está bien? Por último, en el diafragma pasa a través perdón, el diafragma. El esófago pasa a través del diafragma y entra al abdomen. En el abdomen no describimos mucho. En el abdomen el esófago mide poco, mide 3 centímetros de largo y se aboca en el estómago. Pero lo que sí me interesa es el pasaje a través del diafragma, porque fíjense, miren esto, la otra vez habíamos contado, fíjense, esto que está acá, este, es un orificio en el diafragma. En cambio este no es un orificio en el diafragma, son dos pedazos de diafragma que le están haciendo un ojal. ¿Se ve la diferencia? Esto es un ojal y este es un agujero. En este agujero está pasando la vena cava inferior y en este ojal está pasando el esófago. Eso no se llama ojal, se llama hiato. H-I-A-T-O. Hiato esofágico. ¿Cómo pasa el esófago a través del diafragma? A través de su propio hiato, el hiato esofágico. Bien, entonces eso era lo que me interesaba, el hiato esofágico, y luego 2 o 3 centímetros después el esófago se aboca en el estómago, en lo que se llama el ángulo, formando lo que se llama el ángulo de His, que es este ángulo que está acá. Este ángulo.